Este palacio, mucho más de lo que es desde el punto de vista familiar o incluso como museo, es el símbolo de una época, de un Uruguay fantástico que se enriqueció materialmente, pero que también se enriqueció culturalmente. El primero que viene es don José Ortiz de Taranco en 1872. Más adelante, 8 años después, viene Félix, que es mi abuelo, y 4 años después viene Hermenegildo, el menor de los 3 hermanos. Y el padre de estos 3 muchachos trató de ilustrarlos con un bachillerato avanzado a los 14 años, primero José, de modo tal que antes de cumplir los 15 años emigraron. ¿Por qué? Porque a los 15 años había un sorteo entre todos los muchachos que habían cumplido los 15 años en los pueblos, de los cuales 1 de cada 5 salía sorteado y marchaba a la leva militar. José, el primero que viene, en 1872, viene con 17 pesos en el bolsillo, 14 años de edad, y una carta para amigos de la familia que vivían en Buenos Aires. Y al recalar en Montevideo, las autoridades sanitarias encuentran que había fiebre amarilla a bordo y desembarcan el pasaje en la isla de Flores a hacer cuarentena. Cumplida la cuarentena, el muchacho desembarca en Montevideo solo, sin conocer a nadie, 14 años de edad, 17 pesos en el bolsillo, lo que le quedaban después de la cuarentena, a emprender una aventura que termina en este palacio. Hay otros elementos que no siempre se cuentan o no se enseñan en la historia, que son vitales en la historia nacional. Por ejemplo, la introducción del alambrado en épocas del gobierno de Latorre. Transforma el alambrado, lo que era una aventura gauchesca, la convierte en una empresa agropecuaria. Aumenta la riqueza. Entonces, esa riqueza generada por la pradera nacional, frente a una población que avanzaba, crecía incesantemente, genera una enorme demanda. Y el secreto de los hermanos Taranco fue darse cuenta con lucidez de esa demanda y importando artículos de almacén a satisfacerla, se dedicaron y en base a eso hicieron una enorme fortuna. Ellos vivían en la esquina que hoy está el Banco de Bilbao y Vizcaya, en la calle Zavala y 25 de Mayo, vivían en la planta alta y tenían el comercio de los almacenes en la planta baja. Y el Banco Español les hace una oferta muy tentadora por esa casa y se deciden a vender. Se ponen a buscar entonces una residencia de gran categoría él ya era gente que había adquirido una jerarquía en la sociedad montevideana, compran esta manzana, rodeada por la calle 1 de Mayo, 25 Solís y la circunvalación Durango de la Plaza Zavala, donde estaba los restos, diríamos, del Teatro San Felipe y donde había estado anteriormente la Casa de las Comedias en el siglo XVIII, que había fundado Cipriano de Melo en 1793, que fue el primer teatro que hubo en Montevideo. El terreno es muy difícil, es un terreno que tiene una forma muy irregular. Entonces todo le proyectaban un edificio central, que por razón de lo cual quedaba todo un jardín rodeándolo alrededor muy estrecho. Como por razón de sus relaciones comerciales tenían contactos con toda parte del mundo, la importación de mercaderías, deciden en un momento escribirle a sus corresponsales en París para que le buscaran algún arquitecto francés a ver qué mandaban. La Casa Periandros, eran los agentes comerciales de ellos en París, les recomienda entonces a los señores Giraud y Giflot. Esta casa fue un lugar de reunión de la sociedad montevideana y además, tal vez la residencia más importante de Montevideo,
Por ejemplo, cuando vino el príncipe de Gales en 1925, el presidente Serrato le pide a la casa de Don Félix para alojarlo al príncipe de Gales acá, cosa que accede gustosamente. Don Félix se va a la quinta del buceo, que es donde está la facultad veterinaria, y deja la casa para el príncipe. El príncipe da una gran recepción acá, es decir, después de la fiesta protocolar con todo el cuerpo diplomático y las autoridades, se va a una cena de gente joven en casa de Loyó, en la calle Sarandí, y lo que no cuenta la historia, pero sí cuentan las crónicas orales que han llegado hasta nosotros, dicen que después, más tarde todavía, con algunos grandes personajes, es decir, salió por el Bajo de Montevideo y que tuvo que retornar en condiciones no demasiado protocolares por la puerta de la calle Solís, no se sabe a qué horas de la mañana. Cuando se va el príncipe de Gales, deja de regalo un retrato de él, autografiado y dedicado a Don Félix, en un marco de plata, que tenía labrado arriba el marco el escudo de los Windsor de la Casa Real inglesa. 10 años después, 1935, 36 creo que fue, el príncipe de Gales accede al trono de Inglaterra como el rey Eduardo VIII, que apenas dura 8 o 10 meses su reinado, porque termina abdicando la corona por el famoso asunto, el famoso affair que tuvo con Wallis Simpson, la americana divorciada, por favor. Mi abuela, escandalizada con que un rey se casara con una divorciada, agarra la fotografía del príncipe, la saca, le manda pulir el escudo de los Windsor al marco de plata y pone en el marco de plata el retrato de una tía vieja. Acá venía don Juan Zorrilla de San Martín. Me contaba mi padre que, qué sé yo, mi padre tendría entonces 11, 12 años, él era del año 5, estamos hablando de 1917, 18, una cosa así. Y mi abuelo Félix le decía: Luis, ve hasta casa de don Juan Zorrilla. Don Juan Zorrilla vivía en la calle de Rincón, donde hoy está el edificio Artigas. Ve hasta casa de don Juan Zorrilla y dile que venga después de cenar a jugar unas partidas de billar y a tomar un coñac. Mi padre iba saliendo y cuando se disponía a trasponer el umbral, don Félix lo detenía: espera, mejor no vayas porque este viejo viene, me da la lata, se me queda hasta las 2 de la mañana y yo mañana tengo que madrugar para ir al almacén. Mi padre retornaba y cuando venía de vuelta decía: aunque mira, pensándolo bien, ve y dile que venga, que más vale una buena plática con don Juan que 2 o 3 horas más de sueño. Todo lo que se ve acá en materia de construcción, en materia de arte, en materia de cuentos, de anécdotas, de cultura, está representando una época en el país, una época muy importante, que nos dice de un momento de la historia que a veces la gente joven no lo sabe, no lo conoce. Nos hemos resumido a contar la historia, la batalla de las Piedras, el desembarco de los 33 y algunos hechos políticos y militares, cuando la verdadera historia es la que se teje todos los días y a diario, es la vida cotidiana. Antes y después de las batallas, la gente sigue comiendo la misma comida, cantando las mismas canciones y sonriendo o llorando por las mismas cosas. Cuando don Félix fallece en el año 40, eran 9 hijos, naturalmente. Nadie podía quedar con esto, ya en fin, los tiempos habían cambiado. Entonces, la Comisión de Bellas Artes que presidía Montero Bustamante le plantea a la sucesión, a la generación de mi padre y sus hermanos, la intención del Estado de adquirir la casa. Y los hermanos Taranco deciden entonces venderle al Estado la casa y con la condición de que se hiciera un museo de artes decorativas con todo lo que había reunido don Félix, le donan todas las obras de arte que había dentro del palacio, que era una colección fabulosa. La obra más importante que hay en el Palacio Taranco es probablemente La bailadora de Benlliure. Y están las 3 piezas tal vez más importante del museo,
el cuadro de Zuloaga, el cuadro de Sorolla y la bailaora de Mariano Belliure al centro, haciendo una trilogía de lo que era el arte español de comienzo del siglo. Todo el comedor es un estilo Luis XIV. Los muebles son de la Maison, de la Casa Krieger de París, y hay una colección de acuarelas, de 23 acuarelas, que venían con todos los diseños de la decoración de la Casa Krieger aprobados por los arquitectos. El Estado, sin embargo, tuvo la mala idea en su momento de no hacer inmediatamente el museo, porque había que haber hecho algunas adaptaciones, alguna pequeña cosa, e instalan acá en este edificio el Ministerio de Instrucción Pública en la década del 40. Las colecciones de obra de arte y las cosas empezaron a sufrir un deterioro por el uso, es decir, se depositaban los expedientes arriba de los tapices franceses, una cosa realmente. Recién en el año 67, 68, es decir, 20 años, más de 20 años después, el Ministerio de Instrucción Pública se trasladó a su sede, creo que ya fue de entrada, donde está ahora en la calle Reconquista, no se hizo algún paso previo, y entonces ahí se hace una primera etapa del Museo de Artes Decorativas. Finalmente, en el año 97, bajo la presidencia del doctor Sanguinetti, se realiza la restauración del palacio, en el cual se vuelve a poner en todo su esplendor y se reincorporan muchas, no todas, pero muchas de las obras de arte que contenía, y se le agregan algunas otras cosas también que en su momento habían sido de la Quinta de Valle Ordóñez, algunas cosas muy buenas y alguna otra cosa también. Hoy en día se ha recompuesto las cosas de la donación. Buena parte de ellas ya están dentro del palacio, hay algunas que todavía permanecen en Suárez y que todavía están en el Palacio Esteves. Qué bueno sería que se pudiera recomponer de acuerdo a lo que fue la donación y también de acuerdo, decimos, al compromiso del Estado de constituir todo eso, y que además estarían en su lugar natural donde podrían ser disfrutadas por todo el mundo viendo las cosas.